muchas ocasiones hemos hablado de la doble vara de medir de la izquierda, del neomarxismo, ese neomarxismo que amenaza con volver a socavar los rudimentos más básicos de nuestra sociedad y un código de valores y de principios que ya no es una cuestión ideológica, sino que está firmemente asentado en las civilizaciones occidentales desde hace no menos de 30 siglos. Siempre acudimos al relato de que la vieja Europa, la cada vez más capiti disminuida Europa, es producto, independientemente, digo, de las ideologías, de las creencias religiosas, que se tengan, que no se tengan, más tibias, más acendradas, es producto, digo, de tres cosas: de la filosofía griega, del derecho romano y de la cruz. El neomarxismo, en los últimos 2 siglos, ha intentado destruir y destrozar todo esto. ¿Por qué? Pues porque, y desde un punto de vista estrictamente económico, pero extrapolable, como nos explicaba el otro día el doctor Lacalle, lo que pretende básicamente es el control. La libertad, por supuesto, es algo que le da absolutamente lo mismo, como le da absolutamente lo mismo el mejorar el bienestar y la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, y como diría Irene Montero, de les ciudadanes. Las mismas feministas que criminalizan el piropo, criminalizan determinados comportamientos o, siguiendo esa lógica neomarxista, y esto lo explica muy bien nuestra querida María Blanco González, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, pero interesada en muchas otras cuestiones, como la del feminismo, del cual dio a la imprenta hace algunos años un libro absolutamente imprescindible, Afrodita desenmascarada, digo, aplican el marxismo, este neomarxismo también, pues a su visión del feminismo y convencen a las féminas, a las mujeres incluso que no comulgan, de la misma forma que Marx trataba de convencer a los obreros, a los que despreciaba y a los que consideraba chusma, a los que consideraba basura, les decía que estáis alienados, que no os enteráis, que el capitalista os explota, que yo os voy a decir lo que tenéis que hacer y a quién tenéis que votar. Pues eso le pasa a muchas féminas, a muchas mujeres que no son feministas, a pesar de que estas pajaritas se empeñen diariamente en martillearles la cabeza con que tienen que, bueno, pues destrozar el heteropatriarcado y considerar ya de saque, de oficio, al varón, por el mero hecho de serlo, como un violador, como un asesino o como un potencial maltratador. Criminalizan el piropo, criminalizan un montón de comportamientos en el ámbito no ya social y laboral, incluso familiar, ponen de moda puntos violetas que se están convirtiendo, igual me meto en un lío o a lo mejor no, en un gigantesco negocio para algunos lobbies de algunos listos y sobre todo de algunas listas, pero callan como puertas ante cosas como las que están sucediendo estos días en el régimen iraní. Un régimen que, por lo demás, a los marxistas siempre les ha resultado especialmente caro, especialmente querido, tal vez porque se dice que ha contribuido generosamente a la financiación de algunos partidos de corte marxista, no siendo el menor ni el menos importante el partido político Podemos. Sabéis, nos lo van a contar los medios generalistas, pero os lo cuento yo aquí y lo podéis ver en redes sociales o en otros canales libres también de YouTube, que en los últimos días hay una oleada de protestas de muchas mujeres en Irán que han puesto pie en pared y han dicho que esto de llevar el trapo todo el día colocado, que se acabó, y que esto no es ni muchísimo menos como muchos papanatas marxistas, feministas, ellos y ellas, en Occidente incluso, han intentado vender para adaptarlo a su corpus ideológico, un signo de empoderamiento, sino de todo lo contrario. Mientras, insisto, denuncian una serie de historias menores y en muchos casos estúpidas y absurdas, callan ante las lapidaciones de mujeres, callan ante el ahorcamiento de homosexuales en regímenes como el iraní o silencian en los grandes medios que son muy devotos de Podemos y de los socialistas este tipo de cuestiones y hacen propaganda descarada, absurda, ridícula, macarrónica, pues prácticamente de la pederastia. Oigan, y búsquenlo por donde quieran, que con esto tampoco van a conseguir llevarme a los tribunales. Porque, díganme ustedes si no, qué conclusión debemos extraer de la comparecencia hace unas horas o unos días, en función de cuando veáis este enlace, de la paisana Montero en sede parlamentaria, hablando de que, por supuesto, a los niños pues, no se les puede tocar, no se les puede hacer nada sin su consentimiento y tal, pero que con su consentimiento, pues en fin, lo que sea,
cuando ya desde antes de que los padres de los padres de los padres de los padres de Irene Montero se conocieran, pues la edad de consentimiento sexual en este país y en otros estaba establecida, en unos en 15 y en otros en 16 años. Luego dentro de un contexto muy variable que es interpretable como siempre, como todo el cuerpo legislativo, a la voluntad del juez o de un jurado en su caso. Digo, Irene Montero dijo esta chorrada porque el problema de estas gentes de Podemos no es que sean unos sectarios que lo son, es que no tienen ni puñetera idea de lo que hablan y hacen borradores de proyectos de ley con faltas de ortografía, redactados pues como si fueran colegiales o colegialas y luego se los tienen que devolver los servicios jurídicos correspondientes o, como fue el caso, recordado y celebrado para gran cachondeo de la bancada de la derecha, por los ministros socialistas. El problema es su analfabetismo funcional, su desconocimiento del derecho, su desconocimiento del normal funcionamiento de las instituciones y de piezas claves y vertebrales de la administración del Estado que produce engendros declarativos como el de la señora Montero. De lo que dijo el otro día, y dentro de unos minutos charlaremos con Guadalupe Sánchez Baena, de Novalex, Proserpina, la podéis leer en Twitter. Análisis siempre juiciosos, digo, nos arrojará una luz mucho más profunda y certera sobre el punto de vista jurídico de estas aberraciones de la ministra Montero. Yo que soy periodista y a veces, bueno, pues un poco suelto de lengua, la única conclusión que se me ocurre extraer, tras escuchar atentamente lo que dijo la ministra de Igualdad que seas ministra, Irene, que si quiere bolsa, señora Montero, es, bueno, pues que a lo mejor si a sus hijas o a sus hijos mañana pues hay un pederasta que se les pone por delante, pues no lo sé, pues tendrá una particular forma de verlo. Cuidado, no deseo que esto ocurra porque esto es un delito. Y va a seguir siendo un delito, lo diga la ex cajera, aquí o en Lima o en Nueva York, se pongan como se pongan. Porque, hombre, afortunadamente lo bueno que tiene un sistema garantista como el nuestro es que por encima de ministros más o menos iletrados, analfabetos, etcétera, etcétera, pues luego hay unos servicios jurídicos. Los proyectos de ley, los decretos llevan un procedimiento mucho más complejo. España, como nos recuerda muchas veces aquí nuestro amigo Garcés, hombre, es un Estado que funciona y es una sala de máquinas muy complicada y esto pues sirve para que nos riamos un poquito de ellos y ya está. Y luego pues un globo sonda más de los de fuese y no hubo nada. Eso sí, quede denunciado y quede evidenciado lo que tienen en la cabeza estos personajes y estos individuos. Como cuando Pablo Iglesias dijo en un chat privado, refiriéndose a una conocida presentadora de televisión que le debía de poner mucho al obrero, porque no debía estar demasiado acostumbrado a probar la gracia de Dios, porque estos normalmente pues son síntomas de cuando hay alguna disfunción, ¿no? Cuando tienes algunas partes opacadas o algunas represiones que acumulas desde bien pequeñito, que la azotaría hasta que sangrara. Han intentado justificar luego los asesores de Irene Montero, las asesoras, y han dado hasta 3 o 4 versiones diferentes de lo que en realidad quiso decir la ministra, que no es lo que nosotros decimos que dijo la ministra, que no es interpretable, está grabado y luego lo vais a escuchar. La última de ellas, que parece ser, claro, pues como siempre recurrimos al comodín de Franco, al comodín de los fachas o al comodín de la Iglesia Católica, que lo dijo un poco refiriéndose a los lamentables casos que se han registrado en los últimos años, en las últimas décadas, de abusos en el seno de la Iglesia Católica. Que no cuela, ministra, que no estabas tú pensando en eso. Y que otro rasgo absolutamente enfermo y patológico del marxismo, del neomarxismo cultural y analfabeto y ágrafo, es esa pues afición o ese afán o ese empeño que tienen por sexualizar a nuestros hijos cada vez a edades más tempranas. Irene, los niños no se tocan. Y los nuestros menos. Si a ti no te importa que toquen a los tuyos y a tu señor marido, lo que sigáis siendo, que a estas alturas ya con vosotros me he perdido y además me importa 3 narices, si no os importa, digo, pues oye, vosotros mismos. Pero al 95% de los padres normales, pues sí que les importa. Por tanto, sacad vuestras sucias y políticas y marxistas manos de nuestros hijos. Arrancamos ya esta retaguardia, cuarta retaguardia de la semana, jueves 22 de septiembre de 2022. Saludamos a Guadalupe Sánchez Baena,
abogada del despacho Novalex y también columnista habitual en prensa digital, la pueden ustedes leer en The Objective, que dirige nuestro bien admirado Álvaro Nieto, y también pues es tertuliana habitual en programas en formato radiofónicos como el de Carlos Herrera en la cadena COPE. Guadalupe, buenas noches y gracias por acompañarnos pues un día Hola, más en ¿qué La tal, Retaguardia, un Eurico? periodista Buenas digital. noches. Buenas noches, gracias por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias a ti por tu gentileza. Oye, te supongo muy fan de la ministra Irene Montero. Yo creo que ya, porque anoche me llegaban, y os agradezco mucho vuestras interacciones, pues llego a casa por la noche casi de madrugada, yo que soy más búho que paloma, siempre lo fui, y os leo y algunas veces hasta os contesto a horas intempestivas, siempre a las que me escribís vosotros. Me decía anoche tarde una buena amiga, oye, ¿no vas a hablar de Irene Montero? Digo, ¿cómo que no? Digo, mañana le voy a dedicar medio programa. Yo sé que Guadalupe también es muy fan. Por si hay algún amigo o amiga que no ha escuchado todavía La Paisana, os vamos a recordar en breve, bueno, pues las últimas frases en sede parlamentaria donde se destila el auténtico pensamiento político jurídico de la ministra de Igualdad. Vamos con ello, Omar. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. No, a ti lo que no te gusta, Irene, son los libros, y estás peleada con la más mínima noción no del derecho, sino de la cultura general. Bueno, se han hecho 50.000 interpretaciones en las últimas horas por parte de asesores, amigos, con militones que han intentado arreglar la, no quiero ofender a nadie, la estupidez y la barbaridad jurídica, política, democrática, perpetrada por esta individua que administra el Gobierno de España. Si lo he entendido bien, Guadalupe, por ejemplo, yo, que me adornan ya 52 toques de campana, si mañana, no quiero ponerme vulgar, perdonadme, que ya sabéis que a veces la boca, pues mantengo relaciones íntimas con una cría de 13, pues y a la cría le apetece, yo no estoy cometiendo un delito no estoy cometiendo un delito, porque yo pensaba que el consentimiento sexual en este país hasta los 16 años no regía, ¿no? Y de ahí para abajo, pues yo iba para adelante, pero vamos, pero como Dios pintó a Perico. Es correcto. Mira, en España el sexo con menores de 16 años es un delito. Cierto es que el artículo 183 cuarter del Código Penal establece una excepción que es cuando entre el menor y la persona con la que ha mantenido relaciones sexuales existe un cierto grado de proximidad por edad o por madurez, pues entonces se excluye la responsabilidad penal. Pero lo que ha dicho la ministra Eurico es muy grave, es gravísimo, porque por mucho que ahora quieran buscarle interpretaciones y decir que la ultraderecha está manipulando las palabras de la ministra y que no tiene en cuenta el contexto, bueno, mira, yo te voy a decir cuál fue el contexto. El contexto fue una comparecencia en el Senado. En esa comparecencia se estaba hablando en ese momento en concreto sobre la educación sexual de los menores en los colegios. Y la ministra dice literalmente, pero literalmente, dice, los niños, las niñas y las niñas, que la mamarrachada que nos falte del lenguaje inclusivo, tienen derecho a amar y a mantener relaciones sexuales con quien les dé la gana, siempre que sea consentido. Conforme han ido avanzando las horas, han querido ir asentando la teoría de la manipulación diciendo que es que se refería, evidentemente, se estaba refiriendo a otro tema, como puede ser, han dicho, bueno, ahora están medios de comunicación, portalitos de Belén, como dice Carlos Herrera, diciendo que se refería al aborto y al embarazo, otros están diciendo que es que se estaba refiriendo a los abusos sexuales sufridos por los menores en la iglesia, en fin, que están intentando salir por peteneras, pero es que el tenor literal no deja lugar a dudas
sobre lo que dijo. Otra cosa, Eurico, otra cosa es que me digan, bueno, es que se expresó mal, no quería decir eso. Bueno, pues si una persona se expresa mal y no quería decir eso, lo primero que tiene que hacer es matizar sus declaraciones y pedir disculpas. Algo que no ha hecho, al contrario, ha salido como elefante en cacharrería echando la culpa de todo a la extrema derecha. Y en segundo lugar, Eurico, en un tema tan sensible en el que están involucrados los menores, una ministra no se puede permitir el lujo de comparecer en la sede de la soberanía nacional a decir esa clase de barbaridades, a no saber lo que está diciendo. Es que ese es el problema, Guadalupe, que no sabe lo que está diciendo en esto como en otras cosas. Recuerda que el primer proyecto legislativo que malparieron, incluso con faltas de ortografía, que los propios ministros socialistas, el Consejo de Estado, la madre que parió a Paneque dijo, esto es una redacción y mal hecha de un niño de 13 años, lo devolvieron, se lo corrigieron los socialistas, se lo corrigieron con faltas. Es que, y por no hablar, yo de verdad voy, esto no sé cómo se hace, a lo mejor un día, pues unos cuantos, si en fin, y vosotros sabéis más que yo de esto, vamos a iniciar algún tipo de acción para que se auditen a fondo las cuentas del ministerio de estas pajaritas que se dedican a repartir pasta entre los amigos, entre campañas de publicidad, esto es viejo, ya lo hemos visto en épocas pretéritas y tal, de chorradas y de estupideces, sin concurso público, a ver dónde está yendo toda esa pasta. Me he ido un momento a otro sitio, pero tiene que ver también con el ministerio. Son 600 millones, me parece, de presupuesto, oye, que salen del bolsillo de todos los españoles para que luego tengamos una ministra que diga estas gilipolleces, pero en cambio, y vamos con el segundo asunto que quiero abordar hoy con Guadalupe Sánchez Baena, que es un artículo, lo podéis leer porque está recién calentito, es de hace unas horas, a cuenta pues, de una cosa terrible que ha sucedido en Irán. Guadalupe Sánchez, podéis leerla en The Objective, el diario digital que dirige Álvaro Nieto. Irán e Montero. Yo creo que todos cogéis perfectamente el juego de palabras, el silencio de la ministra de Igualdad ante las protestas de las mujeres iraníes contra la imposición del velo islámico es hipocresía y sumisión. Dame el siguiente pantallazo, Omar. No os vamos a poner el artículo entero en pantallazos, lo cogéis en The Objective y de verdad os recomiendo su lectura. Tanta victimización, es uno de los ladillos, uno de los resúmenes de las ideas fuerza que se extraen del artículo de Guadalupe, tanta victimización por razón de género y cuando dan con una discriminación de verdad, miran impúdicamente hacia otro lado. Le devuelvo la pelota letrada. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira, Eurico, estamos hablando de que en las últimas 48 horas, a raíz del fallecimiento de una chica joven en Irán tras ser detenida por no llevar colocado correctamente el velo, el hijab, se han iniciado una serie de protestas que están poniendo en jaque al régimen de los ayatolás. Y claro, llama poderosamente, como te puedes imaginar, están intentando aplacar estas protestas de manera sangrienta. Hay ya muertos, hay fallecidos, hay muchísimos heridos. Uh-huh. Y bueno, y no me dirás, Eurico, que no te llama la atención, primero, el silencio institucional clamoroso a todos los niveles, y no te hablo solo de España, sino también a nivel europeo. Uh-huh. Y segundo, y más concretamente en el caso español, en el que tenemos un ministerio que se dedica expresamente al activismo feminista y a defender, se supone, a priori, la libertad y la igualdad de las mujeres frente a las opresiones patriarcales, pues en estas 24 horas no hemos escuchado ni una sola palabra, ni de la ministra, ni la secretaria de Estado de Igualdad, ni de ninguna de las acólitas que trabajan en el ministerio. Y a mí eso me abochorna y me avergüenza, porque hay silencios que hablan, como se suele decir, Eurico, y este silencio habla. ¿Y de qué habla? Pues habla de que efectivamente a estas señoras los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres, ya sean en Europa o donde de verdad luchan contra el patriarcado,
que es en Oriente, les importan un pimiento. Les importan un pimiento. Les Les importan nada. un pimiento. Pero es que Claro, no les Guadalupe, importa. es que tenéis unas cosas, pero tú no te has enterado de que son sus costumbres y hay que respetarlas. No es Es que es mucho fastidioso. peor que eso, Rico. Es que es mucho peor que eso. Es que lo que está hablando aquí es el dinero. Es el dinero, son Claro, los intereses. ahí va Todos enganchando. sabemos, ¿De todos dónde se sabemos. ha financiado Podemos? Pero es que, mira, la relación o la seducción que siente la izquierda marxista por los regímenes islamistas viene de antiguo. Todo el mundo sabe que la izquierda marxista en Irán fue la que ayudó a upar al régimen, a Khomeini y al régimen de los ayatolás para derribar al Shah en años 70, finales de los años 70. Todos sabemos también, y eso no es una suposición ni noticias que haya dado un diario, está reconocido expresamente por Pablo Iglesias que los inicios de Podemos, que son estas productoras que financiaban, a las que estaban vinculadas los programas de Pablo Iglesias, que se emitían, por cierto, en Hispan TV, Global Media. Sí, y una cadena financiada con dinero iraní, pues todos sabemos que fue el propio Pablo Iglesias preguntado en una charla universitaria que tuvo lugar, creo que no sé si fue en 2012 o en 2013, él dijo 2012. muy clara, 2012, él dijo Porque muy antes hacía claramente, la tuerca en una televisión que había en Méndez Álvaro. Sí, yo es que eso me lo sé, porque además a mí, oye, animo a los haters a que busquen los archivos, porque ahí estamos todos. Yo he conocido y he pasado alguna vez por los estudios, no de Hispan TV, cuidado, de Global Media, que era, como bien está explicando Guadalupe Sánchez, la productora. Por ahí han pasado todos, y cuando digo todos los periodistas de Madrid. En algunos programas pagaban y en otros pues no pagaban por ir allá de partir a una tertulia 30, 45 minutos y tal. Bueno, perdona, es que es una historia muy larga y un poco truculenta a veces y siniestra, con conexiones, y tengo un nombre en la cabeza cuyo segundo apellido es de un animal de corral, ya estoy diciendo bastante, que hacía muchos negocietes con esa cadena. Es que ahí los intereses económicos eran brutales. Y con la Sociedad General de Autores también, perdona, Guadalupe. Es que es todo repugnante. Pues mira, a Pablo Iglesias cuando le preguntaron que cómo podía ser que recibieran dinero de un régimen teocrático en el que no se respetaban los derechos humanos, incluso también se mencionó a Putin en aquella intervención, él dijo, hombre, pero es que la geopolítica lo reconoció, dijo que sí, que efectivamente que recibían dinero de los iraníes, que también recibían dinero de Putin. Ahora que es que es todo lo mismo, RT, claro. De tantísima actualidad, pero que es que la geopolítica es así y que no iban a ser ellos los únicos imbéciles, y esto es literal, que no iban a hacer política, que no iban a hacer política. Entonces, claro, entonces, ¿cómo es posible que durante más de 48 horas, ante una cuestión tan salvaje que atenta contra los derechos y la libertad de las mujeres, esta vez de verdad, esto sí que es una discriminación de verdad, que las agrede y que incluso las agrede, las maltrata y que incluso pueden llegar incluso a matar a una mujer por el hecho de no llevar puesto una prenda como es el velo islámico, que es un símbolo de opresión, que ante esto el Ministerio de Igualdad no haya dicho absolutamente nada. Bueno, pues efectivamente las conexiones con el régimen iraní lo explican. Y que no me valen las típicas justificaciones de es que queréis que Irene Montero haga una declaración por cosas que pasan en otros países y tampoco puede la mujer estar a todo. Oye, Eurico, con la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la devolución de las competencias a los estados para legislar sobre el aborto, es que tardó ni 5 minutos en sacar el tuit y en realizar las primeras declaraciones denunciando el gravísimo retroceso de derechos que era para la mujer la sentencia del Supremo de Estados Unidos. Pero es más fácil, y el abogado Garzón, el ex juez que le echaron a patadas de la carrera por prevaricador, es el mayor adalid de ese concepto
que tengo una opinión política y un poquitín jurídica, pero no el andamiaje jurídico suficiente, y tú sí, para discutir ese concepto de justicia universal, cuyos mayores adalides han sido siempre no la izquierda, la extrema izquierda, porque Garzón un día, porque le vino bien a él y quería salir en los periódicos y empezar a ganar dinero, creo que su facturación del último ejercicio del bufete o del lobby que maneja está publicado, 20 millones de pavos, que hay que ganarlos, uno encima de otro. Fue el primero que quiso enchiquerar, por ejemplo, a Pinochet, o es súper amigo de la jueza esta argentina, no voy a decir su nombre para no hacer la publicidad, que quería empurar a Rodolfo Martín Villa por una presunta hipotética, tal vez, quizás, quién sabe, responsabilidad. Conocemos al personaje, a Martín Villa, con sus luces y sus sombras, por unos crímenes que se cometieron hace 50 años. Y ahora dicen que no se van a meter en cuestiones de otros países. Venga ya. Que es exactamente así. Es pura hipocresía, es un silencio totalmente hipócrita e interesado. Es más, de la izquierda, todos sabemos que la izquierda española promueve aquí en España una cosa abominable que nada tiene que ver con el feminismo, por mucho que se haga en nombre de la inclusión y la multiculturalidad, que es el uso del hijab. Aquí, yo estoy recordando ahora una campaña de catalán, creo que el alcalde era de Esquerra Republicana por Cataluña. Ponme el pantallazo, Omar, a ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Te refieres al ayuntamiento? El World Hijab Day, un ayuntamiento, bueno, pues uno de... Bueno, no, quítame el pantallazo, porque esto es otro asunto. Pensaba que teníamos el pantallazo de eso también. Perdóname, Guadalupe. No, pero pues mira, un ayuntamiento catalán, pues con ocasión de una cosa que se promueve a costa del movimiento woke, que es el World Hijab Day, pues nada, pues con dinero público invitaba a todas las mujeres a utilizar durante un día el hijab y bueno, y comprobar por sí mismas que es una prenda que empodera, que evita que los hombres nos cosifiquen y que de alguna forma nos libera. Así, esta es la poca vergüenza que tienen. Pero es que lo más lamentable de todo, Eurico, y perdona que acabo, es que esto no solo es cuestión de la ultraizquierda, es que esto es algo, como he dicho, que se ha generalizado en toda la socialdemocracia europea. Yo en el artículo menciono una campaña vergonzosa, bochornosa e infame del año pasado del Consejo de Europa, en el que decían hay belleza la belleza está en la diversidad, la belleza, algo así como que el hijab era diversidad y era tan bello, la belleza estaba en la diversidad como la libertad en el hijab. Mira, esa es la frase. La belleza está en la diversidad como la libertad en el hijab. O sea, es que esto lo tuvo que retirar el Consejo de Europa por la polémica que se generó entre la sociedad europea, muy concretamente la francesa. Pero esto viene todo del mismo sitio. Pero es normal, porque dices, vamos a ver, 24 horas el uso del hijab y tal. Por la misma razón, y lo voy a decir muy bien, voy a intentar, en fin, que se me entienda lo mejor posible, que luego siempre hay algún imbécil que te corta los 20 segundos de rigor y lo sube a redes y tal. Esto es como si, oye, ¿y por qué no 24 horas, siguiendo su lógica emponzoñada ideológicamente y incluso conceptualmente, pues 24 horas también de que el marido o la pareja le dé con la mano abierta a la mujer, que es lo que hacen en esos países, tenga hijab y esté empoderada o no, pues también por lo mismo, ¿no? Pues porque a lo mejor el darle palizas a tu mujer, pues también empodera a la mujer o libera. Nos hemos vuelto locos, están locos estos romanos, Guadalupe. No, pero es que mira, el hijab va mucho más allá. El hijab lo que simboliza es que las mujeres somos una posesión del hombre. Claro. En la cultura musulmana, la ostentación de la riqueza y de la belleza está prohibida. Todos sabemos que lo consideran un pecado capital. Lo vemos, por ejemplo, en la arquitectura árabe, como todo lo bonito está de puertas para adentro. Cualquiera que haya visitado ese maravilloso monumento que es la Alhambra, pues lo puede comprobar. Todos los palacios, toda la riqueza están de puertas para adentro. La gente del pueblo, de la plebe, no lo veía. Cuando el varón musulmán cubre a la mujer, lo que subyace es eso, lo que subyace es estoy
estoy ocultando una posición mía que yo considero hermosa y valiosa, porque igual que no tengo que presumir pues de la pantalla de 30 pulgadas que puedo tener dentro de casa. Es un símbolo de, pues eso, de opresión, de propiedad, de que pertenecemos al hombre. Al margen luego ya, pues eso, de toda la connotación historia religiosa que se cuenta de por qué empezaron diciendo que las mujeres tenían que rezar detrás del hombre, luego cubrirse, luego pasar incluso a una habitación aparte y separada. En fin, que si hay precisamente una religión, una cultura que es incompatible con los derechos y libertades que constituyen el sustento de los estados democráticos y de derecho occidentales, es la religión islámica, es el fundamentalismo islámico. No es compatible, además es que es una cuestión ya no filosófica o teológica, es una cuestión legal. Pasa con las mujeres, pasa con los homosexuales, con los derechos de los homosexuales. Entonces, en ese sentido, hay que abandonar un poco el buenismo y hacer una reflexión. Esto no quiere decir, ojo, mucho cuidado, que debamos colectivizar a cualquier tipo de inmigrante que provenga de esos países y tildarlo ya como un delincuente o como un peligroso fundamentalista. Pero esta especie de... Tampoco podemos ignorar lo que supone esa cultura y lo difícil que es la integración en Occidente de quienes profesan esa religión y de quienes se han educado en esos países. Está meridianamente claro. Ponme ahora sí el pantallazo que teníamos por ahí preparado. Comentamos muy rápidamente con Guadalupe. Valens denuncia, Valens es una formación, bueno, un movimiento del que hablaremos en los próximos días largo y tendido. Os vamos a traer aquí a gente, a buenos amigos de Cataluña, gracias a la cortesía de López Alegre, por supuesto, de nuestro buen amigo Sergi Fidalgo, y charlaremos de ese asunto también. Hablaremos de Valens y de lo que es con mi Pilar Castellanos y con Ángeles Ribes. Valens denuncia al Ayuntamiento de Tarrasa, en Barcelona, por organizar un taller intergeneracional de travestismo dirigido a niños de 6 a 12 años. Doña Guadalupe, vuelvo a repetirlo por segunda vez, están locos estos romanos. No sé si les gusta Asterix en ese ayuntamiento, pero están locos estos romanos. Bueno, mira, ¿te acuerdas de la polémica que surgió a raíz del PIN parental y de por qué, cómo podía ser que algunos padres pudieran exigir el decidir la educación moral que recibían, de índole moral que recibían sus hijos? Bueno, pues aquí tienes la explicación, explicación. Yo solo quiero recordar, yo solo quiero recordar que además es un derecho protegido constitucionalmente y que, bueno, esta tendencia a hipersexualizar a los menores no es nada nuevo, por desgracia. Es una tradición de largo recorrido marxista. Personajes muy admirados por la gente que milita en Podemos, concretamente, por ejemplo, por Irene Montero, como Simone de Beauvoir, como Jean-Paul Sartre, pues estaban en todo esto. De todos he sabido, por ejemplo, que Beauvoir seleccionaba a jovencitos, a menores entre sus alumnos para que, bueno, luego pues su pareja tuviera relaciones sexuales con ellos. Lo que esta mema, que no es médica y madre, perdona, no sabes que Magda Goebbels hacía lo mismo, seleccionaba a queridas jovencitas muy guapas que las ponían a trabajar en la oficina de prensa y propaganda para que el tullido, para que Joseph Goebbels pues hiciera lo propio con ellas. Bueno, hay algún cargo en Podemos también que creo que ha reconocido que ha mantenido relaciones sexuales con menores. No sé, creo que es la pareja de Beatriz Jimeno, no estoy segura, que me perdonen si me equivoco, pero que lo ha reconocido abiertamente. Vamos, que ahora más que nunca cobra sentido
el que muchos padres quieran hacer uso de ese derecho constitucional a elegir cuál quieren que sea la educación moral de sus hijos. Yo no soy en absoluto puritana ni fanática religiosa, Eurico, al contrario. Ya, ya. Pero desde luego, Ni yo yo. creo que desde luego, eso ya no es una cuestión ni de religión, ni de fanatismo, ni siquiera creo que sea ya una cuestión de sectarismo ideológico, es de sentido común. Los niños son criaturas inocentes, tienen un proceso de crecimiento y también de maduración y desarrollo sexual, e intentar anticipar esas etapas, introducir a edades que no son las adecuadas determinadas cuestiones, pues a todo el mundo le chirría, a todo el mundo le chirría, y hasta es normal que produzca cierta repugnancia. Es como intentar introducirles, pues no sé, el Código Civil o el Código Penal o algunos movimientos jurídicos a estas paisanas como Irene Montero antes de los 50. Es que como son más tiernas que el Día de la Madre, no les entrarían en la mollera. Muy rápidamente, Guadalupe, yo te había pedido que me hicieras la merced de acompañarme un rato, por ejemplo, esta tarde para hablar de indultos, pero mira tú todo el material que nos han suministrado la tía Montero y los señores de Podemos. Último minuto en cualquier caso. Oye, prométeme que cuando me dé por atracar bancos o me convierta en un pederasta y no sé, pues a lo mejor asalte a dos crías chiquititas y tal, soy un tío. Perdón, ¿qué hora es? Las 11 casi de la noche. No hay niños ya escuchando. Yo soy un tío cojonudo. Soy muy, muy buena persona. No soy tan buena persona como Pepe Griñán, call me Pepe, call me Eurico a mí, pero digo, yo quiero que Guadalupe y algunas amigas y amigos más comunes, pues inmediatamente acaudillen ahí una lista de 3.000 o de 4.000 para que le pidan al gobierno que me indulte. Tercera y última vez, están locos estos romanos. ¿Vamos a ver de una puñetera vez la foto de Griñán en la cárcel? Desde un punto de vista estrictamente de técnica jurídica, ¿hay posibilidad de una ejecución ya inmediata de la sentencia o el indulto va por delante? Pregunta seria porque no lo tengo claro. Lo normal es que la solicitud y tramitación del indulto no suspenda la ejecución de la pena. De hecho, si se suspende, pues pueden intentar suspenderlo en atención a otros motivos que yo considero que tampoco son aplicables, como la avanzada edad. Mira, yo soy total y radicalmente contraria a los indultos, salvo en unos supuestos muy concretos, porque para mí, yo considero que no hay nada más clasista que el indulto. Hombre, no es una medida jurídica, es de gracia potestativa del Consejo de Ministros. Es un capricho, tú, con el dedo. El indulto es lo que de verdad divide a la sociedad entre los que tienen que cumplir la ley y los que no. Y ahora mismo, Eurico, a lo que estamos asistiendo los ciudadanos españoles es que los políticos que han sido condenados por corrupción son una clase distinta a todos los demás, que sí que tenemos que cumplir la ley, incluso por cuestiones menores. No te voy a decir que soy partidaria de suprimir el indulto, porque si precisamente el indulto existe es pues para cuestiones como personas que cometen delitos menores, pues ya sabes, el típico robo que realiza bajo la influencia de sustancias estupefacientes, y que cuando llega la condena firme del Supremo, pues este señor o señora ya se ha rehabilitado, tiene un trabajo, tiene una familia, y como la finalidad de la pena es la reinserción y ya está reinsertado, pues ejecutar esa pena no tiene sentido. Y es muy curioso que la mayoría de estos indultos que se piden en estos supuestos se acaban rechazando incluso contra el criterio del tribunal sentenciador, Eurico. Y sin embargo, para una persona que ha sido condenado por 2 delitos muy graves, los más graves por los que puede ser condenado un político, que son por prevaricación y por malversación, y que no por un hecho o acto puntual, sino que por estar durante más de 20 años mirando hacia otro lado e incluso participando activamente en la aprobación de las partidas presupuestarias que permitieron que se concediesen esas ayudas de casi 700 millones de euros que se han evaporado, y que estuvo en la Junta durante 20 años, como digo, bien como presidente, bien como consejero de Hacienda, que ahora nos vengan a decir, primero, a cuestionar
hasta la propia sentencia, que tenemos que recordar que el indulto no corrige la sentencia, el indulto no se concede por esas causas, el indulto no supone un llamamiento al orden al tribunal sentenciador, todo lo contrario, pues ya no solo aprovechando que se pide el indulto, se está cuestionando a los magistrados que han firmado la sentencia condenatoria. Se están diciendo por nada menos que la ministra de Justicia de este país barbaridades como que, bueno, que como la sentencia no ha sido unánime, poco menos que importan más los votos particulares que lo que dice la sentencia en sí. Se dicen tonterías, se afirman tonterías como que está siendo contestada por la doctrina. Mira, Eurico, yo como abogada te digo que artículos doctrinales sobre cualquier cuestión, en concreto sobre el delito de malversación, hay 200.000 y que los abogados siempre, cuando tenemos que defender un asunto, encontramos argumentos para todos los gustos. Que una ministra de Justicia utilice estos argumentos para poco menos que acusar de prevaricación a los magistrados que han firmado la condena a Griñán es absolutamente inaudito. Sí. Y confirma algo que a mí me da mucho miedo, que es que España, tanto hablar de Polonia y de Hungría, que España también está transitando hacia lo que llaman un régimen híbrido, es decir, una dictablanda. Estamos en una dictablanda, sí. Si Dios no lo remedia, los españoles dentro de 14, 15 meses no echan a gorrazos a estos miserables políticos y conseguimos que nos levanten la bota de la cabeza. Guadalupe, te he entretenido más minutos a lo mejor de los que la confianza hubiera hecho recomendable, pero siempre es un lujo el tenerte con nosotros. Cuídate mucho de verdad y han sido unas valoraciones absolutamente pertinentes, pues para todo ese sin Dios en el que están convirtiendo estos ágrafos y estos sectarios, ambas cosas por igual, la vida pública, la vida social, la vida institucional y la vida política española. Gracias, Guadalupe Sánchez Baena, Novalex, cuídate mucho, te seguiremos escuchando también con Herrera en COPE y te seguiremos leyendo en The Objective. Te envío un abrazo. Muchas gracias, Eurico, otro abrazo de vuelta. Continuamos en esta cuarta retaguardia de la semana, retaguardia de este jueves 22 de septiembre de 2022 y saludamos ya a nuestro compañero en Barcelona, Eric Encinas. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas noches. Aquí estamos, un placer, Eurico, desde la retaguardia. Bueno, estemos desde la retaguardia, pero en vanguardia siempre en la crítica y en la denuncia contra los abusos del poder, vengan de donde vengan, y sobre todo si vienen del lado socialcomunista o del lado nazi o nalista, pues doblemente. Oye, llevamos unos días hablando mucho de fiscalidad, hablando de dumping fiscal, dicen estos depredadores de izquierdas, y acusan de ello a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Andalucía, básicamente, de Juanma Moreno, las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Ayer, y lo contamos aquí, y lo hemos hablado también con el profesor Daniel Lacalle y otros, Juanma Moreno hacía unas declaraciones muy contundentes, bueno, pero, oye, animando a los empresarios de toda España, y catalanes en particular, a que invirtieran si querían en Andalucía, porque ayer eran bienvenidos, ¿no? No les iban a echar ni a subir los impuestos hasta límites confiscatorios, como está haciendo la Generalidad de Cataluña, y además a pedirles el pedigrí de independentistas. La que se ha montado es chica, por ser suave. Hoy la Junta de Andalucía ha dado un paso más. Parece ser que quieren abrir una oficina en Cataluña para atraer inversiones y los nacionalistas, bueno, pues han montado un pollo de corral de 3 pares de narices. Han surgido voces acusando a Juanma Moreno en particular y a otros muchos de catalanofobia fiscal, Eric. Así es. Bueno, los que practican la hispanofobia dicen catalanofobia fiscal, cuando realmente Cataluña, tú lo estabas ahora diciendo, ¿no? Cataluña se ha convertido bueno, España ya es un infierno fiscal al alza, ¿no? Pues dentro de lo que es España, Cataluña es de las que más impuestos se paga. Los catalanes somos de los que más pagamos impuestos, entre otras razones, porque la Generalitat de Cataluña es de las que es partidaria de tener más impuestos y después, fíjate, pues cómo están los servicios públicos, ¿no? Sobre todo en esta última década, ¿no? Como la decadencia en la que ha caído Cataluña, pese a que eso sea así, ¿no? Porque en teoría el hecho de que se paguen más impuestos debería servir para que realmente hubiera mejores servicios públicos y se atrajeran más empresas. Pues no, es todo lo contrario a lo que está ocurriendo en Cataluña. Se pagan muchos impuestos y además estamos haciendo que empresas catalanas tengan que irse o bien a otras partes de España
o al extranjero y, lógicamente, pues Andalucía, que ahora mismo está en alza económicamente dentro de lo que es España, pues ha visto su oportunidad y ha montado esta oficina que ha sentado, pues lo que estabas tú diciendo, muy mal a la Generalitat de Cataluña, a la Generalitat de Cataluña, y porque sabe que puede perder se calcula más de 80.000 catalanes que puedan estar interesados en trasladar sus propuestas empresariales o sus negocios a Andalucía, incluso irse a vivir allí completamente, y es algo que la Generalidad lo ve con rechazo, no quiere eso, pero tampoco se plantea una rebaja de impuestos. Al contrario, como le estaba diciendo Sánchez Llibre, ¿no? De foment del trabajo, ¿no? de los empresarios. Les estaban recomendando a la Generalidad, ¿no? que quite, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, que sí que va a quitar Andalucía, que eso es un síntoma de que realmente hay unas rebajas importantes fiscales en Andalucía que no están habiendo ni se plantean en Cataluña, sino al contrario, ¿no? A Sánchez Llibre, que en Madrid le conocemos bien los periodistas que en aquella época morábamos por el Congreso hace 20 y 22 y 23 años, le llamamos el tío del maletín, que nadie me interprete mal, le llamamos el tío del maletín porque casi siempre le veíamos desayunando en el Hotel Palace, que era donde tenía habitación el marqués de Durán y Lleida, porque era siempre el que Sánchez Llibre, digo, le llevaba el maletín a Durán y Lleida, no tenía otro objeto el comentario, era un tipo siempre muy bien relacionado y que le procuraba muy buenas compañías además a don Josep Antoni Durán Lleida, las mejores incluso, porque sí, hay Además, gente que nace bien dotada para esto, hombre, para las relaciones públicas y para bueno, pues facilitarle y engrasarle, nunca mejor dicho, los contactos a otros más poderosos. Y ahora, ¿dónde dices que está el señor Sánchez Llibre? Fomento del trabajo catalán. Fomento del trabajo catalán, y es el que también en este caso ha dado la razón, está diciendo que hay que darle la razón al Partido Popular y que hay que, porque bueno, el que está gobernando Andalucía, ¿no? En este momento, y el que está llevando a cabo esas rebajas fiscales, ¿no? Y le ha dado esa recomendación porque ven ese riesgo, ¿no? Ese riesgo real que sigue habiendo esa fuga masiva de empresas y siguen los impuestos altísimos, ¿no? En Cataluña, y eso desde luego no va a traer tampoco inversiones, ni va a traer, y más con todo lo que luego vamos a comentar de la inseguridad, los problemas políticos, etcétera, ¿no? Pero es que además hay que recordar que ya se han ido más de 8.500 empresas, realmente son muchas más, o sea, realmente ya, o sea, quiero decir que la cifra es muy importante y siguen yéndose empresas. Desde que empezó también, bueno, se aumentó con la deriva del proceso rupturista con el referéndum del 1 de octubre en 2017, y desde 2017 ha ido en ascenso esa línea de empresas que han huido. La mayoría es cierto que se han instalado en otras partes de España, pero también ha habido empresas que han optado por salir del país, y eso es preocupante. Segundo asunto, Eric, hablamos un poco de educación y hablamos un día más, pues qué día, ¿no? Y qué boda sin la tía Juana. Llevamos ya mucho tiempo hablando de esto, básicamente con Pilar Castellanos, pero también con Sergi Fidalgo y con Ángeles Ribes, del asunto del castellano, del español en Cataluña. La Generalidad, ponme el pantallazo ese que ten, gracias Omar, del Mundo, es noticia de hoy, la Generalitat convoca de urgencia a los directores de los centros en los que se aplica todavía el 25% del castellano. Entiendo, Eric Encinas, que la Generalidad, bueno, siguiendo sus usos y costumbres habituales, les llama para amenazarles, sin más. Sí. Para que incumplan la ley y cumplan la circular esa payasa que les remitieron hace algunas semanas instándoles a incumplir la ley. Ahora quien les llamará, supongo, dentro de unas semanas serán los tribunales de justicia para decirles que qué coño hacen incumpliendo la ley. Así es. No, la situación es deleznable, es ver a un consejero de la Generalidad de Cataluña animando y, de hecho, coaccionando a directores de institutos y escuelas para que incumplan la sentencia del 25%. Incluso ya hay escuelas que a raíz de esa sentencia del Supremo están aplicando el 25% de español, que tampoco es ni el 50%, pero es el 25% de español, y es así que ha dicho a justicia, además ya se ha pronunciado,
que ha dicho que esas no se les puede ya tocar. Es decir, que pese a las coacciones de la Generalidad de Cataluña, que se escurre en una ley que han aprobado en el Parlamento de Cataluña para intentar alargar esta desfachatez, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que no quieren es que haya libertad lingüística y lo que no quieren es que se imparta el español, sino solo el catalán y por lo tanto al más puro estilo pues una dictadura. Es decir, porque el español es la lengua de España y cómo es posible que en Cataluña pues no se pueda impartir en las escuelas y en los centros, las escuelas catalanas. Es decir, es algo inconcebible, ¿no? Y es lo que está ocurriendo y es lo que vimos y llama la atención que se haya convertido el español, cuando se haya convertido en una lengua de la libertad. Llama la atención porque lo ves en el extranjero, cómo está aumentando el estudio, porque da las oportunidades que abre el español, ¿no? Que son muchísimas, pues en el extranjero aumenta y sin embargo aquí en España, pues en estas regiones como Cataluña se le ataca, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo y se está convirtiendo en una lengua de tanta libertad que en Cataluña la gente la habla en los sitios, sobre todo donde no lo obligan, y le intenta hablar ya cada vez más en español como una forma de rebeldía ante tanta imposición por parte de la Generalidad de Cataluña. Pero mira, ponme este pantallazo, esto es noticia de hace pues 3-4 horas aproximadamente, si nuestros espectadores nos ven en tiempo real. Tenemos ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de acordar mantener el 25% de las clases en castellano en 2 escuelas donde esta medida ya se aplicaba cautelarmente por orden judicial. Esto es un teletipo de la agencia EFE de las 4:28 de la tarde de hoy, día 22. Pero ¿qué más da? Pero si a estos fulanos se la fuma la ley, las decisiones de los tribunales de justicia y cuenta nada más con la complicidad para incumplir la ley, nada más y nada menos que del gobierno de la nación, Eric. A ellos como si se la pica un pollo a los tribunales de justicia. Claro, es que no hacen, efectivamente, es que realmente ellos la ley no existe, existe una ley aparente catalana que ellos han inventado en este caso, que no tiene, que realmente no prevalece sobre el mandato judicial, que es lo que les está obligando a aplicar por lo menos el 25% de español en las aulas, ¿no? Que está lejos de esos colegios, ya digo, que siempre me gusta también recordar, de esos colegios de élite y desgraciadamente pues la realidad para la mayoría de los catalanes, para la mayoría de los alumnos es que no pueden estudiar como deben el español, ¿no? Porque se incumple la ley, pero también porque hay una complicidad por parte del gobierno central, que es el gobierno ahora de Pedro Sánchez, y que se niega a forzarles a que se aplique ese 25%, que es lo que dice la justicia. Está claro. Eric Encinas, oye, dejo contigo pendiente un asunto que teníamos, pero hoy voy especialmente mal de tiempo y luego me entenderán bien los espectadores. Dejo pendiente un asunto que quería yo tocar hoy contigo. Lo vamos a dejar para dentro de unos días. ¿Cuál es? Ya hemos hablado mucho contigo y con Sergi Fidalgo sobre todo, de la inseguridad en Barcelona. Barcelona se está convirtiendo ya pues prácticamente, no voy a citar el nombre de ninguna ciudad, de ningún país iberoamericano para que no se me enfade ningún amigo ni mexicano, ni colombiano, ni brasileño, pero bueno, la Barcelona de Colau pues se está convirtiendo en una ciudad en la que, es irónico por supuesto, va a haber que salir ya a la calle con pistola y con navaja. ¿Te parece bien que el próximo día hablemos largo y tendido de la situación de inseguridad en Barcelona, Eric? Por supuesto, hablamos cuando quieras del salvaje oeste, que es lo que ibas a decir más o menos, porque es lo que se está convirtiendo Cataluña. Sí, más o menos. Un abrazo, Eurico. Eric Encinas, gracias amigo, un abrazo. Embocamos ya la recta final de esta retaguardia de este jueves 22 de septiembre de 2022 y lo hacemos con Josué Cárdenas. Josué, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Eurico. Aquí seguimos en la batalla. ¿Cómo está el panorama, Madre mía. ¿Cómo está la cosa? A los que decían, oye, les envío un abrazo porque son muchísimos, legión de amigos tenemos ahí, a los que decían solo nos queda Vox, pues yo ya no sé si queda Vox o es un poquito menos de Vox, porque de verdad que el lío, el affair Olona, yo no voy a decir, porque se me van a echar encima algunos que tienen ahí algo más que el corazón verde metido,
y además yo respeto y aprecio a todos los partidos políticos, incluso como he sabido, a unos más que a otros, y desde luego a Vox le tengo mucho mayor aprecio que a otros canallas y miserables que están destrozando España. Pero no sé si, en fin, nos va a seguir quedando un Vox un poco capiti disminuido. Vamos a empezar, tienes pocos minutos, Josué, porque tienes que meterte de nuevo enseguida otra vez en el estudio de La Burbuja, en Decisión Radio, para seguir grabando y para seguir acompañando a tu legión de oyentes. Vamos a empezar por el último capítulo, el detonante ya del lío final, que ha sido, ponme los dos pantallazos, Omar, la entrevista al diario ABC concedida por Macarena Olona, y que voy a dejar a Josué directamente que la comente si quiere unos minutos. Macarena Olona, ABC, para ser alternativa, un partido no puede ser excluyente. Cuando pedí, bueno, Santi niega mi enfermedad, es algo que voy a preguntarle. Te dejo que seas tú el que extractes, Josué, porque además has estado toda la mañana en el Congreso y tienes incluso más información y más calentita que la mía propia. ¿A ti qué te pareció la entrevista de Macarena Olona? Bueno, la verdad es que esta situación tiene a mucha gente en una desazón complicada, ¿no? Vox es un ¿Quieres más proyecto a mamá político. o a papá? Claro, Vox es un proyecto político que ha cargado de ilusión a tanta gente, porque después de tantos años en las que parecía que todo el mundo decía lo mismo, joder, apareció un partido que parecía que decía otras cosas, ¿no? Entonces, realmente ha llenado de ilusión de gente que ha dejado su tiempo, que ha dejado familia, que ha dejado de todo para involucrarse en este proyecto. Y hoy en el Congreso he visto tristeza. Yo la verdad que tenemos que dejar de considerar a los partidos políticos como instituciones casi eclesiales o religiosas. Si la Santa Madre Iglesia ha tenido escisiones, ha tenido rupturas, ha tenido bastantes líos, pues cuanto menos un partido político que no deja de tener como con vida pública y con poder 2 añitos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto forma parte del juego político. Es decir, que una persona en este caso haya pasado de ser una parlamentaria que llamaba mucho la atención, sobre todo por sus tascas a Marlaska, a Bolaños, a convertirse en alguien que sus más fieles seguidores le han tenido que decir, oye Macarena, ya está. Yo creo que ya vale ya, porque realmente esto está llevando un cauce que va a hacer mucho daño precisamente a esa gente que hoy está desilusionada, que hoy pues parece que le han dado un tiro en el pie, porque realmente se sienten desamparados porque dicen, pero bueno, ¿también en Vox pasan estas cosas? Pues también en Vox pasan estas cosas. Macarena Olona ha decidido tomar ese camino rupturista con el partido, yo lo hubiese hecho de otra manera. Ahora, ¿quién soy yo? Pues no soy nadie, ¿no? Pero creo que se actúa de otra manera. Si el día que tú no consigues ser vicepresidenta de la Junta, dices, hasta luego, no he conseguido mi objetivo y volveré más fuerte dentro de unos meses, pues oye, pues aquí paz y después gloria. Ahora, prometes por activa y por pasiva que tu hijo quieres que tenga acento andaluz y que vas a dar tu vida por Andalucía. Bien, está bien. Bueno, pues luego aparece la enfermedad que ha aparecido, te planteas una serie de cosas, porque es verdad que la enfermedad pues para la vida de una persona, ¿no? Y uno tiene que hacerse planteamientos y elucubraciones y tal. Bueno, pues ella decide dar un paso atrás. Pues este rocío, esta macarenada que se ha formado, aquel macarenazo, ¿os acordáis en la campaña? Bueno, pues al final lo ha dado, y lo ha dado con esa entrevista a ABC. Vox me parece que ha atajado el problema demasiado tarde, es decir, esto que ha dicho Iván Espinosa, este divorcio, lo podía haber hecho un poquito antes, porque aquí quienes se han aprovechado son esos medios de comunicación que a mí me da mucha pena, que durante muchos meses han pasado de Vox, han intentado hacerle lo que se denomina un cordón sanitario y aislar a Vox totalmente, y ahora han ido como carroñeros absolutamente, han ido como buitres a ver qué sacaban, a la casquería política, ¿no? Que tú muy bien conoces, Eurico, a ver qué hígado se podían llevar, qué tripa podían sacar de ahí, ¿no? Y por eso hemos visto a medios de comunicación que han pasado de Vox meter ahí las zarpas, ¿no? Entonces, realmente esto lo que concluye es que se acabó, es decir, han dado un golpe en la mesa desde el partido. Es un partido con mucha mano dura, con una estructura muy firme, eso es lo que Macarena también ha criticado, ¿no? Un partido que parece que no se puede escapar, pero es que los partidos están hechos así, es que lo criticó también Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular, es que lo criticó en su día Pedro Sánchez del Partido Socialista. Es decir, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Si es que sabemos a qué se dedican los políticos y los partidos políticos, son estructuras muy, muy herméticas y que, por lo tanto, al final queda mucho para las elecciones de mayo, pero que esto va a lastrar a un partido que parece que no ha tenido la madurez de llevar una situación que al final ha tenido que cortar por lo sano y ha dejado, como empezaba en mi reflexión, a mucha gente muy triste.
dejado sin palabras a un partido. Te voy a hacer, perdóname, una pequeña matización, amigo. Claro que ha dejado sin palabras, por ir a lo último de lo que has comentado, ha dejado sin palabras a mucha gente, cuando algunos desde la veteranía, y enseguida, en cuanto expresabas una opinión, no ya crítica, una opinión, digamos, oye, esto no habéis pensado en esto, y en esto otro, y en esto otro, inmediatamente te convertías prácticamente en algo peor que un comunista o que en un marxista. Eras un enemigo de la causa porque habían convertido ese partido casi en una cuestión de fe. Solo Vox nos salvará, decían, y entonces elevaban el corazón verde y lo ponían al nivel prácticamente, como tú bien has dicho, de la Iglesia Católica, lo cual a mí, que en materia de religión, aunque Josué me lleva siempre por buen camino, me gustaría ser menos tibio de lo que soy, me parecía casi que rayaba con la blasfemia en algunas de las cosas que yo escuchaba, bueno, comparando o haciendo una mistificación religiosa y comparando a Vox, pues prácticamente pues como el camino, la verdad y la vida, con perdón. Alguno me dirá que ahora el que está blasfemando soy yo. No, es que yo esto lo he oído en Vox, y los partidos políticos son, como ha explicado muy bien Josué Cárdenas, aparatos de poder muy complicados que exigen, que tienen sus reglas, que exigen además gente preparada, no que está muy bien el patriotismo de la gente, no 4 recién llegados que se abren la camisa y que creen que por hacer una exaltación patriótica en un mitin y tal, y no sé qué. Hombre, toda la política, llevo ya 2-3 años diciéndoselo a muchos buenos amigos de Vox, es complejo. Has hablado antes del caso de Cayetana. Te voy a decir una diferencia entre Cayetana y Macarena Olona. Macarena Olona ha dicho adiós muy buenas y ha renunciado a su escaño. Cayetana, señora que intelectual y políticamente me merece todos los respetos, en los años pares, cuando la daban la relevancia que ella misma se autoconfería, estaba muy a gusto y no abría la boca. Y los años impares, cuando no le daban la relevancia que ella misma se autoconfería o que su señor marido a lo mejor pensaba que había darle, o su señor compañero, pues se opacaba, no iba por el Congreso, hacía una pregunta parlamentaria en todo el ejercicio, pero nunca, vivía a decir lo incómoda que estaba en el PP, pero nunca la he visto renunciar a su escaño. Entonces, hombre, en fin, yo creo que ahí sí que hay diferencias. Cuando uno no está a gusto en un sitio, aunque no hay mandato operativo, por tanto, el escaño es personal y no es del partido, pero coño, pues tú haces lo que ha hecho Macarena Olona, lo que hizo ya Nicolás Redondo en el 85, coges el escaño y te vas. Pero bueno, estos son ya consideraciones que nos llevarían a una tertulia muy larga, de 1 hora o de 1 hora y media, o de toda una tarde con una buena copa de vino y una faria, que sé que te están introduciendo en el mundo de las cavas de puros, Josué. Muy rápidamente vamos a escuchar lo que ha dicho Iván Espinosa de los Monteros esta mañana y quiero que me lo comentes también. Sé que tienes prisa, te voy a despedir enseguida, amigo, y te agradezco que nos hayas acompañado en el final de la retaguardia. Escuchamos, Omar, a Iván Espinosa de los Monteros. Sí, le queríamos preguntar por la entrevista que ha concedido Macarena Olona en el diario ABC esta mañana. Hay varias preguntas, yo voy a empezar por 2 de ellas. La primera es, ¿qué le parecen sus críticas de que en su partido, en Vox, no hay democracia interna? ¿Qué le parecen las acusaciones que hace directamente contra el secretario Ortega Smith? Es verdad que Ortega Smith hizo filtraciones interesadas durante la campaña de Andalucía. Y si usted ve la vuelta de Olona al partido. Gracias. Gracias. Yo soy reacio a hablar de asuntos que más tienen que ver con sentimientos y con la prensa rosa, ¿no? Pero voy a intentar dejar este asunto zanjado y no voy a volver a hablar del tema. Lo que está sucediendo con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño. Y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, que lleva ya 8 años, que tiene 4 millones de votantes, que tiene 70.000 afiliados, que tiene muchos voluntarios que hacen un trabajo diario silencioso, abnegado y entregado a la vista del daño que se está haciendo a través de ella. Lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente. Te dejo solo 30 segundos. Tú sabes, Josué, que yo me he ganado la vida haciendo análisis de comunicación no verbal dentro de unos programas de formación más amplios de directivos empresariales o de aspirantes a cargos públicos. ¿Sabes lo que significa ese gesto? ¿Esto sabes lo que significa, Josué? Cuéntamelo. Desprecio.
Todo gesto por sí solo no vale, ¿eh? Hay que contextualizarlo en el discurso, en la situación en la que está, en este caso el orador. Desprecio. Segundo, además es un desprecio, estoy haciendo un análisis de comunicación no verbal porque en el caso de Iván es fácil, en este caso digo es de Manuel, están muy cabreados. Mira. Claro. Eso es más fácil. Eso también sabes lo que significa, ¿no? Sí, sí, habla por sí solo. Muy cabreados, pero muy cabreados. Y luego ya, atendiendo ya, no al metalenguaje, sino a sus propias palabras, no estamos, en fin, no nos dedicamos a la prensa rosa. Están no ya dolidos, están cabreados, ¿eh? O sea, esos 2 minutos de Espinosa de los Monteros, de verdad, son de manual para un módulo de entrenamiento acerca de comunicación no verbal de cualquier cargo público, cualquier directivo empresarial. Tu opinión política, Josué, muy rápidamente y ya voy te a dejo. contarle a los que nos ven en Periodista Digital, no un off the record que se dice, ni algo que nos cuenten los pasillos, sino algo personal, que Iván Espinosa de los Monteros, cuando Macarena Olona se va a Andalucía, a él le da una pena tremenda. Es decir, él quería y deseaba, y eso es lo que nos contaba, y yo le creo, en otras cosas puedo dejar de creerle, pero en esta sí. Él no quería que Macarena se fuera, él tiene un aprecio personal porque ha sido una ayuda muy grande en el Congreso de los Diputados para presentar esos recursos al Constitucional, para hacer toda esa labor. Entonces, yo veo a Iván como un afiliado más de Vox, es decir, como alguien que se ha visto decepcionado, en este caso, por una persona como Macarena Olona, que ha decidido hacer su camino y ahora Vox ha puesto el fin del camino. Es decir, aquí a Iván Espinosa le ha tocado hacer de poli malo, pero realmente, si quieren que la estructura Vox continúe, y eso que se dice en política, que yo no me lo creo mucho, de no nos importan las personas ni los nombres, pues fíjese la que habéis liado, por la que se ha liado, ¿no? Más bien por un nombre, ¿no? Por Macarena Olona. Por lo tanto, he notado a Iván dolido también por la situación, a Vox le va a costar recuperarse de esto, pero la política ya sabes cómo va de rápida. Mañana nos hemos olvidado de Olona y estaremos hablando de otras cosas. A mí me preocupa muchísimo más que Irene Montero blanquee la atrocidad del abuso a menores, ¿no? Y de la pedofilia. A mí me preocupa muchísimo más que la situación concreta en este caso, ¿no? Por lo tanto, de verdad, Macarena, ahora, oye, la democracia española funciona así. Ahora se puede montar un partido y puede hacer la guerra por su cuenta, puede volverse la abogacía del Estado o puede seguir haciendo caminos, conferencias o anunciar un Danone o yo qué sé. Y joderle con perdón a Vox 5, 6 o 7 escaños, que es lo que les falta, y ya terminar de trocear la derecha española para que la extrema izquierda se frote las patas. Mira, Eurico, lo digo claramente, yo creo que Macarena no supone ideológicamente una ruptura con Vox, es decir, piensa igual que Vox. Es decir, Macarena es un producto de Vox. Igual que Vox es un producto, ¿no? Perdonad, Vox es un producto del PP. Y ya está. Y claro, esto no es debatible, Macarena es así. No supone una ruptura ideológica. O sea, Macarena no es ni superliberal ni es superpatriota social sindicalista. No es una liberal, superliberal como sí es Espinosa de los Monteros, que es un brillante economista, ADE, E2 y tal, ni es una ultraconservadora. No, igual que Ayuso, cuando decían Ayuso a Vox. Yo me descojonaba porque decía... ¿Tú que la conoces de las tertulias del Gato al Agua? La conozco además personalmente hace muchos años. Isabel Díaz Ayuso es una liberal, no es una conservadora. Claro. Algunos se han caído del caballo el otro día. Se han dicho muchas tonterías, ¿no? A serlo, ¿qué diablos? Se han caído del caballo el otro día cuando la oyen hablar del aborto. Pero si yo sé desde hace 15 años lo que piensa Isabel, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del aborto. Claro. ¿Y qué pasa? Macarena, para finalizar, Eurico, Macarena yo creo que se siente a gusto haciéndose sus fotos, dando sus conferencias, haciendo, bueno, pues lo que la verdad que se le ha dado bien, y si quiere volver a la abogacía, que vuelva. ¿Que quiere montar un partido? Que lo monte. Pero que, de verdad, dejémonos de guirigais, dejémonos de faralais, dejémonos de todo este lío, porque realmente nos va a llevar a un mal camino, o creo que los simpatizantes de Vox, las personas que están en Vox, no quieren. Yo lo que pienso, hay gente que estará más afín, menos, pero es lo que creo. De verdad, con el corazón, os lo digo.
Josué Cárdenas, nos vemos dentro de... Bueno, nos vemos cuando tú quieras. Cuídate Cuando Dios mucho, quiera. cuídate mucho. Nos vemos continuamente Adiós, amigo. porque no paramos de hablar. Gracias, Josué, al lío y gracias a todos vosotros. Mañana, última retaguardia de la semana. He estado a punto de hacerme un lío de 3 pares de narices, pero renuncio a explicároslo. Son ya muchas horas, ¿no? Y hasta el mejor escribano, con perdón de la autocita que es una horterada, hace un borrón. Mañana será viernes 23 de septiembre, última retaguardia de la semana. Habrá más informaciones, más noticias, más analistas y os las contaremos. Cuidaos y hasta mañana.